van a resultar amigos, que también se están beneficiando. Entonces yo creo que en este teatro de telecomunicaciones nada más se pasa del monopolio al oligopolio, ¿no? En la que se fragua, que sí se abre la señal, pero no se beneficia de la libre competencia. Es una realidad eso. Bien, es un tema muy interesante, hay muchas cosas que comentar, Félix. Espero que pues sea, no sea la primera vez que nos recibes, ¿no? Que sea un espacio para que dé pie a más información y a temas que discutir y debatir, ¿no? No solamente al interior del partido, sino con los diferentes actores, ¿no? Es un tema muy interesante lo que mencionas, ¿no? El punto es la corrupción, ¿no? Y es ahí donde también queremos abordar un poquito de eso. ¿Qué pasa con ese combate a la corrupción? Y concretamente, es la pregunta, ¿qué hace falta para combatir de manera efectiva la corrupción? Pues lo que hace falta es poner el ejemplo de cómo se debe de combatir, ¿no? Es decir, hablábamos hace un ratito de que México está en su transformación democrática aún, y el tema de transparencia es un tema nuevo en el país. Es un tema que no tiene más de 5 años que se está hablando de que sí tiene que haber una ley real de transparencia. Es un tema en el que las leyes fiscales, las leyes del SAT, las leyes hacendarias, las leyes bancarias, las leyes de seguros, están modernizándose. Apenas el sistema tributario apenas, no nada más público sino privado, apenas se está definiendo cuáles deben de ser las leyes fiscales anticorrupción idóneas para un país con un problema enorme de corrupción. México lamentablemente está dentro de los primeros 15 países en el que tiene un problema serio de corrupción y lo tenemos que afrontar como tal, ¿no? Tenemos que saber que en una nómina pública, sobre todo en las instituciones del Estado, si nos damos cuenta que la corrupción en las instituciones del Estado es fuerte, vemos muchos casos de que en la nómina los llamados aviadores, por darte un ejemplo del que todos hablamos, ¿no? Porque podemos hablar de cómo se genera, cómo se ejercen los dineros, porque hay tanto subejercicio, porque hay tantas obras sin terminar cuando en la ley ya estableciste que ya la ejerciste, nada más se queda la obra a medias. Un país como México, de combatir la corrupción es un reto grande. Es un reto grande porque por tantos años la red de corrupción ha crecido. Si tú te vas en contra de un funcionario público, por darte un ejemplo, que sea corrupto y que lo quieras exhibir, que lo quieras llamar a cuentas, siempre va a haber algo que no te lo permita porque no nada más es él. Si no hay gente, hay un equipo que también, si cae uno, por así decirlo burdamente, pues se viene un efecto dominó de que también él está inmiscuido, que también un funcionario de nivel medio, un funcionario de nivel de dirección. Entonces, nosotros en México estamos dando apenas los primeros pasos en cómo establecer una buena ley de transparencia. Por ejemplo, de los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos en el Estado, estábamos platicando de eso antier, solamente 27 municipios apenas están en proceso de pasar de una dirección de transparencia a una regiduría de transparencia municipal. Apenas. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que aún estamos nosotros como sistema redefiniendo cómo tenemos que combatir y cuáles van a ser las instituciones y las leyes que nos ayuden a combatir la corrupción en el Estado. Te hablo del Estado porque como partido político es la visión que tenemos, claro, ¿no? La importancia de que los servidores públicos al final su gestión dejen un Estado de Derecho, una institución pública por lo más sana, financieramente hablando, lo más sano posible, ¿no? Entonces imagínate, apenas estamos rediseñando las leyes de transparencia, ¿no? Apenas, pero para México es un reto grande porque hay mucha corrupción aquí. Y es que ahorita hablamos, es que todo tiene que ver, ¿no? O sea, está relacionado, todos platicar. El ánimo y desánimo de los mismos electores, de los mismos ciudadanos, de los mexicanos en México y en el extranjero, ¿no? Hablamos de corrupción, hablamos de falta de transparencia y de un paso que se tiene que dar, pero que hay una resistencia, ¿no? O sea, hablamos de modernizar el tema de la transparencia y todos, no, como dices, no quieren, muchos por intereses, deciden permanecer en el espacio, ¿no? Por comodidad, ¿no? Por
porque están felices. Así es. Pero ahorita hablando del desánimo y hablando de la agenda nacional, del Partido Verde y del mismo gobierno federal, hay temas que están a la vista y que necesitamos tocar, Félix. El tema de Veracruz, el tema de los gobernadores también de filiación priista, ¿no? Pero que han incurrido, han sido señalados por diferentes actos de corrupción, abuso de poder y demás. Hay pruebas que empiezan a salir, ¿no? Algunas contundentes, otras no, pero que están en la mira. Es decir, esos 3 gobernadores de los que hablamos, ¿no? Están ya en la cuerda floja. Pero ¿qué pasaría qué es lo que debe pasar? Porque bueno, hay que sentar el ejemplo, ¿no? De un castillo. Ahí, ¿qué pasaría con César Duarte en Veracruz, en Quintana Roo también, esos gobernadores, Javier Duarte, César Duarte? ¿Qué pasa ahí, Pues mira, lo que yo te decía, como bien dices, todo tiene que ver. Yo creo que con total responsabilidad es la coyuntura precisa en la que el Estado tiene que dar el ejemplo de cómo aplicar la ley a un gobernador, a gobernadores o funcionarios públicos corruptos, ¿no? Porque nos acostumbramos a que un Estado deja una deuda pública a la siguiente administración por miles de millones de pesos. Y lo hablamos de banca. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Y no nada más en la banca pública, también en la banca privada. De repente un Estado le debe a un banco privado 3,000 millones de pesos. Entonces se genera, como bien dices, hay 3 casos ahorita con pruebas fehacientes de que hay corrupción, de que hubo un mal manejo de recursos, de que hubo un desvío de recursos, que es Javier Duarte en Veracruz, César Duarte de Chihuahua y Borges en Quintana Roo. Hay que decirlo, nosotros somos un partido afín al gobierno de centro, pero es la coyuntura y es la oportunidad que tiene el gobierno para legitimar su lucha anticorrupción, de llevar a juicio o de aplicar la ley como debe de ser, dentro del margen que debe de ser, a estos gobernantes que dejan endeudados y que hay pruebas recientes de que hubo un mal manejo de los recursos públicos. Yo creo que si no se hace, entonces si de por sí está el desánimo, si de por sí se tiene una mala percepción del gobierno, si cualquiera de estos 3 gobernantes salientes quedan en la opacidad, pues yo creo que si desde quien tiene que aplicar la ley no hay un aviso claro de que ya no se va a permitir, pues entonces a lo mejor ya ni siquiera valdría la pena seguir manifestándote a favor de la transparencia, ¿no? Entonces yo creo que si el gobierno aplica la ley, va a ser un gobierno que va a dar una señal de autocrítica y de autotransformación, que al final de cuentas es la señal que los mexicanos necesitamos, ¿no? Decir, bueno, pues sí es tu gobernador, pero una vez que toma protesta como tal, pues deja de ser no nada más militante de un partido, se convierte en un servidor público que tiene que entregar buenas cuentas a los ciudadanos. Entonces yo creo que es la oportunidad precisa que tiene el gobierno de aplicar la ley para que aquellos que van a empezar un gobierno o los que están ya en un gobierno ejerciendo, pues les manden el mensaje de que termina su gestión y a rendir cuentas, ¿no? Yo creo que es la oportunidad que tienen para legitimar el Estado de Derecho del Estado mexicano, de las leyes anticorrupción. Yo creo que hay una buena señal, te voy a decir por qué. Porque desecharon, la Suprema Corte desechó, y también la Cámara Baja, las leyes que establecían que el gobernador saliente ponía al fiscal estatal en corrupción. Es decir, yo soy gobernador y te pongo a ti como amigo para que cuando vengas a hacerme la auditoría, pues digas que está todo bien. Entonces yo creo que el haber desechado las 3 propuestas de ley local de estos 3 gobernadores salientes, de que ellos tenían que poner quién los iba a fiscalizar, fíjate, establecía en el caso de Veracruz que el gobernador tenía facultades de determinar a los 3 fiscales auditores estatales por un periodo de 10 años. Entonces imagínate, yo como gobernador saliente te pongo a ti como amigo, como socio, en un puesto tan clave por 10 años. ¿Eso qué significa? Que durante 10 años tú vas a decir que yo tengo todas las cuentas bien, que tengo todas las cuentas en orden. Entonces, el que la Cámara Baja y el Tribunal hayan desechado una ley local así, pues ya es una buena señal de que pues no siempre puede ser la opacidad, ¿no? Entonces yo creo que
es la oportunidad que tiene el gobierno para legitimarse en eso. Sí, es un tema muy interesante, veremos, ¿no?, los resultados, Ojalá. las respuestas y que sin duda todo influye para 2018. Todo el mundo estamos trabajando bien. para 2018. Félix, ya la última parte de este segmento, de esta agenda que planteamos para hoy, pues vamos a analizar ya, vamos a traer al estado de Oaxaca, ¿no? Yo creo que ya nos fuimos a la frontera, ya analizamos el tema internacional, el panorama nacional, que también repercute en Oaxaca. Claro. Creo que es hora de entrarle pues al tema de Oaxaca, y bueno, pues platícanos antes que nada pues de la agenda verde. Sé que hace unos días la presentaron, que tuvieron espacios muy interesantes, ¿no? Diputaciones, algunos ayuntamientos, ¿no? Que les dan la oportunidad de decir, bueno, ¿no?, voy a hacerlo, denme chance, les dieron el chance, ahora están en esa oportunidad de ejecutar lo que dijeron, ¿no?, lo que prometieron. Entonces, platícame un poco de la agenda verde, Félix, porque hay otros temas también, la transición, que ya se está dando la transición, la corrupción también en la entidad oaxaqueña, y bueno, pues diferentes temitas que vamos a abordar ya que sea último. Pero platícame ahorita, Félix, sobre la agenda verde, en qué consta, cómo está compuesta, cómo se hizo, cómo se va a proyectar, tomando en cuenta todo lo que ya platicamos, ¿no? Tomando en cuenta ya el panorama, la realidad donde se desenvuelve ahorita el estado de Oaxaca y sobre todo el ánimo de los electores. Así es. Fíjate que ahí es un tema que a mí o a todos los que somos parte de esta familia verde nos gusta mucho hablar, porque el Partido Verde es un partido innovador, políticamente hablando. Antes de que empezaran las campañas, para ver el origen de esta agenda verde, porque todo tiene un origen. Claro. Nosotros nos propusimos, con la oportunidad que nos dan los jefes, la dirigencia nacional, que nos dio la oportunidad de estar al frente, no nada más a tu servidor, cada una de las carteras que conforman el Partido Verde, nos propusimos una meta: ser un Partido Verde que saliera de un protagonismo interno sometido a un protagonismo abierto políticamente hablando. No, nos propusimos ser un partido protagonista, un partido joven que peleara, que demostrara, que trabajara en base a la capacidad administrativa y política de nuestro partido para generar una nueva visión del Partido Verde en Oaxaca, ¿no? El Partido Verde a nivel nacional tiene su copto de poder, su crecimiento en el sureste, ¿no? El Partido Verde en Quintana Roo, el Partido Verde en Tabasco, el Partido Verde en Veracruz, el Partido Verde en Yucatán, son protagonistas, ¿no? Tienen muchos presidentes municipales, tienen muchos regidores, tienen muchos, 2 o 3 diputados locales. El Partido Verde Chiapas es el ejemplo más claro de nuestro partido. Por ejemplo, por arte, esa cifra, en la legislatura, en la Cámara Federal pasada de diputados, había 27 diputados verdes, hoy hay 47 diputados verdes, y la mayoría electos por todo el sureste mexicano, ¿no? La mayoría de diputados. Entonces nosotros desde que asumimos la responsabilidad y el reto de dirigir a este partido, nos dimos a la tarea de ser un partido innovador, protagonista. Tal fue el caso que hoy los resultados son que durante campaña hay un decálogo de 10 puntos verdes en la que se firmó públicamente, fue firmado por el entonces candidato a gobernador, el maestro Alejandro Murat, en la que una vez que él ganara la gubernatura se responsabilizaba social y políticamente a llevar a cabo estos 10 puntos del decálogo. Como dices, es una bandera del partido medioambiental, esa es nuestra bandera, el medio ambiente, pero también tenemos una responsabilidad con la sociedad, con la economía, ¿no?, con la educación. Entonces, derivado del trabajo de todos los que somos parte de esta familia, se firma un decálogo verde. Por destacarte los puntos importantes ahí, la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, que no la tiene Oaxaca, siendo el estado que tantas veces se ha dicho, el estado más diverso en el tema medioambiental, con muchos ríos, con mucha fauna, muchas especies, ¿no? Y no tiene una Secretaría del Medio Ambiente. Y hoy es una realidad, es un compromiso con el que tiene el gobernador electo, no nada más con el partido fue la vía para que se pudiera crear o tener el proyecto de crear una Secretaría del Medio Ambiente, sino es un compromiso con la sociedad,
¿no? Porque ahí a quien tenemos que empoderar es a la sociedad. Una Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, que va a normar el tráfico de especies, que va a normar la tala de árboles, que va a normar la limpieza de nuestros ríos, que va a normar la estructura, la rehabilitación, la implementación de la estructura de nuestras presas, que va a normar el tratado del agua, que va a normar el tratado de la basura. O sea, es un compromiso y es un logro importante para nosotros como Partido Verde, porque por nosotros, por la gestión que hicimos todos los que nos metimos en campaña, todos los que traemos esta visión, digamos, pues en Oaxaca necesita una Secretaría de Medio Ambiente. Hoy es una realidad, se está trabajando en eso. Entonces, derivado de todo este trabajo, se genera nuestra agenda verde, con 5 puntos importantes. El tratado de agua, la tala innecesaria de árboles, la preservación de las especies, el tratado de la basura, y el quinto e importante, el tratado de las presas y represas que tiene nuestro estado, para bombear, para llevar el agua donde tiene que llegar, potable, con agua limpia. Entonces, derivado de eso, efectivamente, así es como venimos nosotros generando una agenda verde que no se tiene. Por ejemplo, nuestros 8 presidentes municipales electos, 6 por partidos políticos y 2 por asamblea de pueblos de usos y costumbres, que son 8, hace unos días presentamos la agenda verde en la que ellos, frente a la sociedad, se les entregó elaborado una agenda de que una vez que tomes protesta el 1 de enero como presidente municipal, te obligas a generar estas condiciones medioambientales para el bienestar de tu municipio, porque si el Partido Verde te dio la oportunidad de que hoy seas presidente municipal electo, tienes que llevar a cabo una agenda verde por el bien de la ciudadanía. Entonces, la agenda verde viene en ese tema. El primero, la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal. De ahí derivado los otros 4 puntos que tenemos que impulsar desde lo local. Desde lo local, porque, mira, en campaña, ¿cuáles son las peticiones que tenemos, que recibimos todos nuestros candidatos y nosotros como dirigentes? Tú puedes llegar a decirle a un municipio, voy a hacerte aquí una obra enorme, un puente peatonal, te voy a ampliar la carretera. ¿Sí? Anuncias obras grandes, pero ¿sabes qué es lo que quiere la gente? Que se hable de la basura, que la ayudes con el tema de la basura. Hay municipios en los que no hay carros recolectores de basura. ¿Y qué hace la gente? Pues los deja en un árbol, deja las bolsas en un poste, porque el único carro que hay en el municipio pasa cada miércoles por la turística. ¿Qué es lo que dice la gente? Tengo que ir con cubetas por agua al pozo público, o me cuesta muy caro la pipa, ¿no? Entre una comunidad, 25 pesos que pague diarios para que llegue una pipa de agua, porque las bombas y las represas no están funcionando. Eso es lo que quiere lo que necesitamos, atender las necesidades básicas de la gente. No nos sirve una obra de 6 millones si no está llegando el agua potable a donde tiene que llegar. No nos sirve un puente de 8 millones si la recolección de basura no se lleva cada tercer día, la orgánica, y cada viernes la inorgánica, como lo establece la ley de la Agenda 21 de la ONU. Así es como se debe. Entonces, la gente dice, pues no me sirve nada una obra grande si no estás atendiendo las necesidades básicas que yo tengo como ciudadano, y que el gobierno tiene que generar las circunstancias para hacerlo, y la agenda verde que presentamos es en ese tenor, es con esa visión de atender lo local, ¿no? De atender el agua, de atender la basura, de atender los problemas agrarios, problemas ejidales, ¿no? De parar un poco la tala innecesaria, que es necesaria para la producción, pero el problema es que talas un árbol y no siembras 2. ¿No? Entonces, si tienes en una zona aprobada donde puedes talar para generar, por árbol que tales que te sirva para la producción, la ley establece que tienes que sembrar 2, porque hay un tema de sustentabilidad que tiene que ver con aprovechar los recursos que tienes ahorita naturales, regenerarlos sin afectar a las generaciones futuras. O sea, si tú talas un árbol, tienes que sembrar 2 para que las generaciones futuras, cuando estén en la edad de la producción económicamente activa, tengan la recompensa de poder también ellos sustraer el beneficio de la naturaleza, y así la cultura de la sustentabilidad. Es lo que tenemos que hacer.
Y esa es la bandera y esa es la agenda que el Partido Verde va a implementar, que ya la presentamos públicamente, que hay un compromiso del gobernador electo, que hay un compromiso de nuestros presidentes municipales electos, y que la tienen que llevar a cabo, ¿no? Porque de otra manera nosotros no vamos a generar las condiciones locales de vida que necesita la ciudadanía. Esa es la agenda verde, así, simple, pero que va enfocada a los problemas urgentes de la sociedad. Bueno, hay mucho para hablar sobre este tema, hay diferentes, insisto, creo que vamos a tener que repetir algunos programas o algunas entrevistas, Jaime y Daniel, porque la situación está también de que las Secretarías de Medio Ambiente que se proponen, no sé cómo pudiera también involucrarse con los temas también agrarios, como dices, en el caso del Istmo de Tehuantepec, ahí los parques eólicos, los campesinos que se quejan porque unos contratos no fueron elaborados de forma correcta, ambigüedades en el tema del cuidado del medio ambiente, ahí también tendrán ahí presencia, tendrán ahí algo de inmiscuirse, tampoco sin llegar para enredar más esto, porque luego lo menos quieren es que se enrede, porque muchos dicen, me conviene que esté enredado para tener beneficios, como lo decíamos con las campañas mediáticas, ¿no? Entonces, pero el tema importante es el mismo Tehuantepec. Tenemos la Ventosa, tenemos parques eólicos, tenemos muchas empresas mineras extranjeras que pues extraen muchos materiales preciosos. Y bueno, pues ahí entonces, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Qué pasa con el Partido Verde? ¿Cómo defendemos? ¿Cómo nos beneficia pues este tipo de situación? Qué bueno que tocas ese tema, porque precisamente ayer platicábamos, y lo voy a decir ahorita con total responsabilidad, el Partido Verde va a empezar una campaña a favor de la minería en Oaxaca. Hace aproximadamente 3 semanas hubo un foro de minería aquí con la sociedad civil, en el que precisamente tenemos detectadas zonas mineras que están siendo explotadas sin beneficio a la comunidad a la que pertenecen las minas,